A Yahshua le hicieron una gran pregunta en Marcos 12:28. Vamos a analizar someramente la respuesta del Mesías. Dice: acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yahshua le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Todopoderoso nuestro Eloa, el Adón uno es. Y amarás al Adón tu Eloa con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. El Mesías no estaba diciendo nada nuevo. El Mesías estaba citando la Torá, Deuteronomio 6:4, que dice lo mismo que estaba diciendo él. Claro, en la Torá hebrea está el tetragramatón, y los escribas omitieron el nombre de Eloa y en su lugar pusieron Adonai o mi Señor. La Septuaginta sustituyó el nombre del Todopoderoso por el Kyrios o Kyrios, que significa Señor. Ese uso se trasladó a la Vulgata latina, que utiliza Dominius Señor, o sea que utilizó esa, en vez de ponerle el nombre, le pusieron Dominius Señor, que es lo mismo, Señor pues, o amo. En los dichos y escritos del Mesías o del mal llamado Nuevo Testamento no aparece explícitamente y en su lugar aparece Kyrios. Y eso ha traído mucha confusión a las personas porque cuando aparece Señor no saben si habla del Mesías o si habla del Todopoderoso. La Iglesia Católica ha continuado esta práctica, tal como se refleja en una carta del Vaticano del año 2008, hace poco, que recomienda traducir el tetragramatón como Señor en lugar del nombre divino. Bien, la respuesta del Mesías es que hay un solo Dios, o Eloa, y se deduce por la respuesta del escriba en Marcos 12:32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Ahora bien, la mayoría de los judíos mesiánicos y los de raíces hebreas provienen del cristianismo. ¿Y saben por qué? Porque la gran mayoría de las ovejas perdidas de la casa de Israel están en el cristianismo, y las buenas nuevas están dirigidas a esos que se gentilizaron y están regresando a las raíces hebreas. Pero esos que regresan a las raíces hebreas siguen con creencias raras, tal como le pasó a Moisés cuando el Todopoderoso sacó a los hebreos de Egipto. Ellos seguían con las creencias de Egipto y fue un gran esfuerzo para sacar creencias inculcadas por el tiempo que fueron esclavos en Egipto. Bueno, hoy en día ocurre lo mismo. Vienen a las raíces hebreas con creencias de Roma y helenizados por Grecia. Ellos siguen creyendo en la Trinidad y siguen creyendo que Yahshua es Dios. Y tanto el dogma de la Trinidad como el dogma de que Yahshua es Dios es un error. Las personas que sostienen que Yahshua es Dios no aceptan argumentos. Ellos están seguros de que creen lo correcto, pero mi interés no es convencerlos, no. Mi interés es tratar de que no engañen a las ovejas que están regresando a las raíces hebreas. Hace poco tiempo, unos caballeros que tienen canales de YouTube, hay momentos en que transmiten en vivo. Otras veces son estudios grabados. Y por casualidad, un día me metí en el canal de ellos en una transmisión en vivo. Son unos mexicanos, también hay un caballero argentino. Bueno, lo cierto es que quise intervenir en la conversación. El tema era sobre Yahshua es Dios. Yo hice comentarios que Yahshua no es Dios y le escribí a través del chat. Y sorpresa, mis comentarios no se veían. Y me di cuenta que hay unas personas fuera de cámara que filtran los comentarios, ya sea porque no se amolda a sus creencias.
En el primer y único comentario que hice en vivo, que fue el único que se pudo ver, creo que fue el que los ofendió. Le decía que si Miriam fue engendrada por el Todopoderoso, está poniendo a Dios cometiendo adulterio, ya que Miriam era una mujer casada. Ellos son un grupo que les gusta mucho debatir. Bueno, está bien los debates, pero el objetivo no es probar cuánto tú sabes de la Biblia. El objetivo es que la verdad salga a la luz para que los que son de las ovejas perdidas regresen al redil y haya un solo pastor y haya un solo rebaño. Lo cierto es que después que termina la exposición, suben lo que se dijo y fue así que pude hacer otros comentarios donde me quejé porque no permitieron que comentara en vivo. Y mis últimos comentarios, después que subieron lo que se hizo en vivo, no lo borraron ni se pueden borrar porque yo no estoy suscrito a su canal. Entonces, por lo tanto, todo lo que yo comento después que ellos subieron el video, los comentarios que yo hice, mis quejas que hice, no lo pueden borrar. Claro, no lo pueden borrar, como dije ya, porque yo no estoy suscrito a ese canal. Yo me metí a ver lo que estaba ocurriendo en ese momento y hice mi comentario, pero no me pueden borrar porque no pertenezco a ese grupo, o sea, no estoy suscrito. Si tú no estás suscrito a un canal, los comentarios que tú hagas no te los pueden borrar. Y además, yo no debato con ellos porque no aceptan argumentos que contradigan su dogma. Su agenda es alimentar su ego y destruir a cualquiera que se les enfrenta. Y para ellos usan burlas y ofensas. En otras palabras, no les importa los argumentos que se les den. Nunca van a estar de acuerdo. Ellos van a estar satisfechos si digo lo que ellos piensan. Entonces ahí estarían contentos. Y yo no debato con personas que no aceptan argumentos. Con ese tipo de gente no se puede razonar. Así que, como dijo el Mesías en Mateo 10:14, yo y mi equipo nos sacudimos el polvo de los pies como testimonio contra ellos. Bien, voy a exponer los argumentos por el bien de los que tienen corazón sincero y quieren regresar a las raíces hebreas. Nosotros, los de Cápsula de Vida, usamos la Taná y los dichos escritos del Mesías como un todo que contiene la verdad y son escritos dignos de recibir. Para muchas personas que sostienen que Yahshua es Dios manifestado en carne, usan los siguientes textos. Mateo 1:23, donde contiene que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Aprovecho y les invito a que busquen un estudio que hicimos hace aproximadamente 2 años que se llama Emmanuel es el Mesías, la señal de Isaías 7:14. Bien, afirmar eso es no conocer la Tanat ni las costumbres de los hebreos. Todos los nombres en hebreo tienen un significado y traspolar eso a la teología personal es una oposición a la costumbre de los hebreos. Es un grave error. De hecho, ven el significado de los siguientes nombres. Osea o Jochea significa salvación. Isaías, Isiyahu, significa salvación de Yahvé. Yoshua, Josué, salvación de Yah, muy parecido a Yahshua. Jeremías, Yeremiyab, significa Dios establece. Ezequiel, Yasequiel, significa Dios nos da fuerza. Daniel, Daniyeket, Dios es juez. Elías, Eliyab, mi Dios es todopoderoso. Joel significa Jehová es Dios. Amós significa carga o fuerza, cargador de carga. Abdías o Ebediyab significa siervo del Todopoderoso. Jonás o Joan significa paloma. Y Nahum, Nachuhum, significa consuelo. Otro texto que usan para probar que Yahshua es Dios es Isaías 9:6. Voy a leer Reina Valera. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro,
y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Con este texto bíblico de Isaías, los unicistas sostienen que Yahshua es el Todopoderoso. Ahora bien, este texto bíblico prueba que Yahshua es Dios. Este texto de Isaías ha sido objeto de estudios por los eruditos bíblicos de la antigüedad antes de que Yahshua naciera. Ahora, si es tan obvio que ese texto de Isaías 9:6 está profetizando que el Mesías era el Dios Todopoderoso, ¿por qué jamás los grandes estudiosos han dado esa interpretación? Veamos la traducción del hebreo a arameo de Isaías 9:6, llamada el Targum de Isaías 9:6. Esto que voy a decir es la interpretación que le dieron los eruditos muchos años antes de nacer el Mesías. Y hay un detalle: los judíos ortodoxos modernos de hoy en día dicen que se refiere a Ezequías, pero el Targum, que es una interpretación de judíos de antes, dice que esa interpretación es sobre el Mesías. Veamos cómo dice: dijo el profeta a la casa de David: cierto, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y ha tomado sobre sí la ley para guardarla, cuyo nombre, de parte del consejero admirable, Dios fuerte, el que existe eternamente, se ha de llamar el Mesías, en cuyos días se incrementará la paz sobre nosotros. Voy a repetir la parte del Targum, porque creo que no se entendió bien. Dijo el profeta a la casa de David: cierto, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha dado, y ha tomado sobre sí la ley para guardarla, cuyo nombre, de parte del consejero admirable, Dios fuerte, el que existe eternamente, se ha de llamar el Mesías, en cuyos días se incrementará la paz sobre nosotros. Ese es el Targum de Isaías. La palabra Targum significa o se refiere a traducciones para frases e interpretaciones en aramaico de las escrituras hebreas, producidas principalmente entre el período del Segundo Templo y la Edad Media, y se hizo por los judíos exiliados que ya no dominaban el hebreo y se les hiciese más fácil entender las escrituras dentro de la sinagoga. Como se puede ver en la interpretación del Targum de Isaías, no se llama Dios fuerte al Mesías. Vamos a corroborar esto. Bueno, los judíos modernos siguen la línea del Targum del primer siglo. Hay una Biblia editorial Sinaí, Tel Aviv, del año 1996, que dice: por cuanto nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, sobre cuyo hombro estará el mando, y su nombre es Pele Joeb el Gibor Abid Absat Shalom. Maravilloso, consejero es Dios Todopoderoso, Padre eterno, príncipe de la paz. Como podemos ver, la interpretación del texto de Isaías 9:6, hecha por judíos y para judíos, no se le aplica al Mesías como Dios fuerte. Cuando dice Padre por siempre o Padre eterno, hace referencia al reinado del Mesías. Y por eso dice después príncipe de la paz. Eso ocurre porque para la mentalidad hebrea, los reyes son considerados padres o protectores. Vamos a probarlo. Leamos Isaías 22, 20 al 21. Dice: en aquel día llamaré a mi siervo Elequín, hijo de Alcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu tabalarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén, a la casa de Judá. Bueno, ustedes tienen sus Biblias en sus manos, pueden buscar ese texto de Isaías 22, 20, 21. Elequín, hijo de Alcías, es llamado padre para los moradores de Jerusalén y para toda la casa de Judá. Y eso no quiere decir que Elequín sea Dios. Bueno, lo mismo ocurre con Isaías 9:6. Eso quiere decir que los que utilizan Isaías 9:6 para decir que Yahshua es el Padre eterno están cometiendo un error.
A eso se le llama sacar texto de su contexto. La versión griega de la Septuaginta afirma lo siguiente, leo, y su nombre se llama el mensajero del gran consejo. Esta versión de la Septuaginta derrumba esa creencia que se ha creado, y valga la redundancia, sobre que Yahshua es el Padre Eterno. La Septuaginta es una versión más antigua que el texto masorético. Contiene una frase más corta que el texto. Hebreo masorético es un original más antiguo, y eso echa por tierra esa creencia de que Yahshua es Dios. ¿Cómo voy a creer a una versión nueva que copió de lo antiguo y dice algo que no lo tiene la versión que tiene más tiempo? Bueno, las versiones más antiguas están más cerca de la verdad. Por lo tanto, lo que es diferente a la versión más antigua, entonces es una añadidura. Hay otras traducciones de Isaías 9:6. Hay una que se llama traducción del águila, que dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y ha llegado a estar el bastón sobre sus hombros, y he llamado su nombre maravilloso consejero, fuerte, poderoso, Padre futuro, gobernante de paz. Hay muchas versiones bíblicas antiguas que no apoyan la idea de un Dios trinitario. Por otra parte, se usan bastantes textos para probar que Yahshua es Dios. No voy a analizar todos, pero voy a tomar en cuenta algunos de ellos, y en un futuro lo podremos analizar. Por ejemplo, aquí voy a comenzar a darles algunos textos que no los voy a analizar ahorita, pero para un futuro. Tenemos Isaías 43, 10 al 11, Apocalipsis 1, 17 al 18, Apocalipsis 2, 8, Isaías 44, 6, Primera de Pedro 1, 1, Isaías 44, 24, Yohanan o Juan 1, 1, Juan 1, 3, Juan 5, 17 al 18, Juan 5, 23, Juan 5, 24, Juan 8, 5, 8, Juan 10, 30 al 33, Juan 14, 67, Juan 14, 9 al 11, Juan 20 al 28, Juan 20, 28, Colosenses 1, 16, Hechos 4, 12 y 20, 28. Hay muchos más. Antes que nada, vamos a buscar el significado del título Elohim. Bueno, Elohim es un título, no es un nombre. Es un término hebreo que se traduce comúnmente como Dios y es uno de los nombres usados para referirse al Dios de Israel en la Biblia hebrea. Aunque es un plural, se usa con verbos y adjetivos en singular cuando se refiere al Dios de Israel. El término implica un plural de majestad, enfatizando la grandeza, poder y soberanía. También se le aplica a los ángeles y a los hombres. Si aplicamos el título de Dios como un riguroso significado de grandeza, el único Dios es Yod-Hei Bat-Hei, el Padre, el Dios de Israel, no creado ni engendrado, el que ningún ser humano ha visto jamás. Por otra parte, no se puede negar que Yahshua fue tentado, y fue tentado en todo. Y sin embargo, el Todopoderoso no puede ser tentado. No tienen explicación. Buscan argumentos sin base bíblica. Sin embargo, en el libro de Santiago 1:13 dice, Eloa no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y no puede ser tentado. Y Yahshua sí fue tentado. Por eso es que no puede ser Eloa. Hay un texto muy interesante en Mateo 19, 16, 17 que dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino Dios. Mas si quiere entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Como se puede ver, Yahshua no aceptó ese título, más bien reprendió
a la persona que le dijo bueno, porque el único bueno es Eloa. Se ve que Yahshua establece una diferencia entre él y el Todopoderoso. Y si el único bueno es Eloa, entonces Yahshua no es Dios. Otro motivo por el cual Yahshua no es Dios es porque él oraba al Padre, él oraba a Dios, él oraba a Eloa. El Todopoderoso no ora a nadie, ni suplica a nadie. Él no necesita nada, él no tiene que pedir nada, él lo tiene todo. Y hay un detalle, si el Todopoderoso le ora a alguien, bueno, entonces tampoco es Dios. Dios sería al que se le está orando. Y el Todopoderoso no le ora a nadie, repito. Todos le oran a Él, incluyendo Yahshua. Por lo tanto, Yahshua no es Dios. Vamos a leer Juan 20:17. Dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es decir, después de resucitar, le dice a una de las Marías, creo que la María Magdalena, que subía al Padre, a su Dios y a nuestro Dios. Es decir, Yahshua y nosotros tenemos el mismo Dios y el mismo Padre. Es decir, Yahshua es nuestro hermano, ya que nacimos también del Espíritu, ya que todos los hijos nacen del Espíritu, como dice Juan 1, 12 y 13. Ahora bien, la voluntad de Yahshua y la voluntad del Padre son diferentes, porque no son la misma persona. Fíjense lo que dice Lucas 22, 42, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso quiere decir que la voluntad del Padre y la voluntad del Mesías son diferentes. La voluntad del Padre es que Yahshua se tomase la copa. Y Yahshua, en el momento más difícil de su ministerio, le dice al Padre que si hay otro camino, pero si no, bueno, que se haga tu voluntad, que no la mía, que se haga tu voluntad. El Todopoderoso se revela al hombre por medio de los ángeles o por medio de visiones, ya que el hombre no lo puede ver por el resplandor de su gloria. Bien, en 1 de Yohanan 4:12 dice lo siguiente, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Lo mismo dice Juan 1:18. Sin embargo, hay muchas personas que dicen que Yahshua es Dios, pero tienen un problema, porque a Dios nadie lo vio jamás. En cambio, Yahshua sí. Y no pueden negar que Yahshua lo vieron. Andaban con Él, comían con Él. Ahora, los que dicen que Dios se encarnó en Yahshua, contradicen la Escritura. Toda la Escritura, desde Berechí hasta Apocalipsis, dice que a Dios nadie lo vio jamás. En cambio, Yahshua sí. Yahshua siempre hizo la voluntad del Todopoderoso. Él no hizo su voluntad. Inclusive, las palabras que decía no eran de Él, eran del Padre. El Padre le decía lo que tenía que decir, porque lo que tomó carne fue la palabra. Él decía que no eran sus palabras, sino del que lo envió. Voy a leer Juan 14:10. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. También voy a leer Juan 12, 49 al 50. Dice así, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Por eso es que Él tenía palabra de vida, porque eran las palabras del Padre. El Padre y el Hijo no son iguales en autoridad y en poder.
Yahshua estaba sujeto a la voluntad del Padre y el Padre no está sujeto a nadie. Yahshua, al igual que nosotros, estamos sujetos a la voluntad del Todopoderoso. Leamos los siguientes textos. Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Y Juan 8:28 dice: y no hago yo nada por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que yo hablo. Juan 9:4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Y en Juan 14:28 dice: porque el Padre es más grande que yo. El Hijo, como dice Juan 5:19, no puede hacer nada por su propia cuenta. Él espera órdenes del Padre. El Padre es el que lo guía. El Padre es lo que dice lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. En 1 Corintios 15, 27 y 28 dice lo siguiente: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se acentúa aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Fíjense que el Hijo al final también se sujeta al Dios Padre. En las Escrituras, en ninguna parte dice que Dios se sujeta a nadie, ni al Hijo ni a nadie. El Padre no se sujeta a nadie. El Hijo sí. Los hijos sí. Saulo de Tarso escribió algo muy interesante en 1 Corintios 8, 5 y 6. Lo voy a leer. Dice: pues aunque hay algunos que se llaman dioses, será en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Adón, un Señor, Yahshua HaMashiach, por medio de Él, cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Es decir, Eloa es uno, y solamente el Padre. Tal como se dijo en lo que empezamos con este estudio, que la pregunta que le hicieron al Mesías, el escriba. Dios es uno, o sea, el Shema. Ese es el más importante mandamiento. Y Yahshua lo ratifica en Marcos 12, 28, 29, que fue con el texto que empezamos. Es decir, Eloa es uno, no dos ni tres, uno. Eso es lo que enseña el Shema. Eso es lo más importante del Shema, que Elohim Eloa es uno. Y nuestro objetivo es tratar con la ayuda del Todopoderoso que esas creencias queden en el pasado. Cápsulas de Vida tiene ese deseo. No buscamos nada personal. Tan es así que los nombres de los que trabajamos en esto no lo damos a nadie. Claro, tenemos amigos que nos conocen y saben, pero nosotros no le decimos a nadie. No nos interesa el reconocimiento. Hacemos el trabajo y ya. El Padre traerá a las ovejas que Él crea necesarias. Shalom Alejem.